Al picor, digo, al picante. Sí, sí. Pero a varios le picó ahí, mira, A se mí, están quejando. incluida. A mí ¿Te picó? Ah, ¿tú ves? Eso no pica. Ustedes son los que más El wasabi no Ustedes pica. son los que más picantes. Bueno, en realidad yo sí. Muy Hay bien, muchas los felicito. personas que cuando Muy bueno, que está dejando el piden la comida japonesa en rollito, ¿cómo se llama? No le digan. No me le digan, por favor. Bueno, el punto es que La comida japonesa, el rollito. Los sushi. ay, eso es Diablo, signo- debí haberle dicho una croqueta. eso es signo de Alzheimer. No, que confunden, la croqueta. que confunden el wasabi con que Aguacate. creen que es aguacate y se lo Mi amor, tumban. Pregúntale a Ámbar, mi amor. Pregúntale a Ámbar. Qué momento. Ay, me qué ha ocurrido, chulo. tú sabes Guacamole. que- tú Y sabes se que- pegó un cucharazo largo. Y mira, y lloras por todos los lados. Pero déjeme explicarle que Esto no sé, no, Alejandro. en Dubái había una cantidad, en el hotel había una cantidad de indios y de pakistaníes. Ninguno para mí. Yo no estaba buscando. Ah, pues yo te lo encargué. ¿Y tú Ve crees? a ver uno ahí para que me lo manden. Vuelve No, hay uno en específico que queremos. Nada más tenemos que llegar a la frontera de ahí, más nada después. El caso es que Está buena esa. yo he pedido mi desayuno, ¿verdad? He pedido una tortilla de huevos y he pedido pepper, pero yo señalé los green peppers, que son, digo, lo estoy diciendo en inglés porque fue lo Sí. que le pedí. Yo le pedí green pepper, que es el pimiento morrón. Pimiento morrón. Ah, pero él no puso pimiento morrón. Es que bell pepper. Te puso. Y te acordaste de Él toda me tu puso jaleología. chile. Jalapeño, digas. Él me claro puso que sí, jalapeño. mi amor. Él me No me puso digas. jalapeño. Y estoy hablando de pakistaníes, indios, que es Terrible. gente que Sí, sí, come sí, sí, con sí. Come mucho picante. picante. Sí, sí, Mi sí. amor, yo Esa me sentí gastronomía. un dragón así. Nada más fue una mordida que le di. Nada más. Nada eso más. que y no- por no supuesto. pica tanto bueno, para ustedes no, para mí sí. Por supuesto, busqué una servilleta ahí. Hasta la frecuencia, Garriga. Cuando te enchiles, come azúcar. No, mi amor, no me voy a enchilar. Porque Bueno, ¿cuál por es si la acaso. necesidad de ir por la vida buscando Claro. cosas que no me gusten? Por si acaso, eso No, es pero el antídoto. Lo que pasa es que tú tienes que hacer una relación, como dice la canción de Luis Fonsi, despacito con el picante. Es maravilloso. Más o menos para qué. ¿Por qué? Porque eso hace que los sabores aumenten Claro. y intensifica los sabores, Claro. sí, no relajando. Sí, sí. Bien La por forma en ustedes. la forma en la que el picante te abre el paladar y, sí. y activa tus papilas. Bueno, mi es amor, que se me maravilloso. abre el paladar de una forma diferente. Yo, por ejemplo, debe haber no- otras formas. Yo no estoy de acuerdo con la gente que come picante para neutralizarle el sabor a la comida y la comida lo único que sabe es a fuego. Yo estoy de acuerdo con la gente Pero que le lo pone refuerza. picante a la comida para intensificar, valga la redundancia, el no, sabor. la No me interesa. Ay, sí. Mira, Bueno, pero no. la gastronomía- gracias todos. Vamos a lo nuestro, vamos a lo No, nuestro, pero vamos a lo coño. nuestro, Ok. vamos a lo nuestro, vamos a concentrarnos WhatsApp. en lo nuestro. Una jefa. Vamos a hablar del síndrome de Asia y vamos a hablar con la doctora Luna, como decíamos al momento de introducir el programa. Vamos a hablar con la doctora Luna acerca de la violencia, pero desde allá atrás. Desde que somos chiquiticos. Sí. Desde que somos chiquititos. Los estudios indican que hay el mismo riesgo de ser violento por ser víctima que por ser testigo Claro. de violencia. Sí. ¿Mm? Muy Por ser interesante. testigo de violencia. Te presento a la doctora Luna, el doctor Paulino. Hola, Sí, doctor sí, Paulino. Conozca al doctor Paulino, un el grandísimo gurú, placer. el gurú de, No la- hemos de las coincidido, enfermedades pero hemos tropicales. estado aquí varias veces. Han estado varias veces. La doctora Lo que pasa Luna, es que él ya no vive aquí. Vive en un avión. la doctora Luna, médica, pediatra, puerinatóloga, Sí, sí, sí. experta, digo, puerinatóloga, puericultora, Ajá. experta en... Ay. Bájale dos. Perinatólogo y puericultor. No, Puericultora. Ay, No, tú sabes- es puericultora, perdón. ¿Tú es sabes qué más? puericultora. Y además de eso, Eterna la- estudiante, tú puedes decir. la doctora Luna... Ahí se acabó de hacer un curso. No te voy a decir de cuál. Tú ves,
sabe que Francisco y Sócrates lo dicen bien. Ella no se harta de estudiar. Ay, es más chévere en Semana Santa tú haces un curso virtual. ¿De qué ahora, doctora? De telemedicina, interesante. Después hablamos de eso. Muy interesante, también Seguimos. muy útil. Bueno, es que realmente la medicina giró. Sí, La pandemia exacto. hizo que la medicina girara Exactamente, y sí, de sí, sí. hecho no tenemos Claro. contacto con algunos pacientes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eso ha permitido la cercanía, porque mucha gente entiende como que la medicina que se hace fuera de este país es única y excepcional. Sin embargo, aquí se hace buena medicina, señores. Claro que Aquí sí. se hace muy buena medicina, supuesto. sobre todo que la medicina que se hace aquí se hace la hace tu gente, Sí. en tu idioma, Ujú. con tu cultura y Exactamente. con el vínculo Con que las se competencias establece. culturales establecidas. Exacto. Ujú. Exacto, que pudiéramos mejorar en la Claro. calidad del servicio humano de la medicina, pudiéramos mejorar, Claro. definitivamente que sí. Pero en Estados Unidos no hay esa calidad. Ujú. Pero además, el tiempo que le dan, por ejemplo, en España, a un pediatra, ¿tú sabes cuánto tiempo es? Pero eso es regulado en todos los países. Le 8 dan minutos. Pero le dan eso, 8. pero eso es regulado En en los todos los adultos son países. 5. Pero 5 minutos. eso es regulado en todos los países. Si Sí, tú sí, te sí, pones sí, a sí. ver aquí, eso es un tema, yo pienso que es bastante a debatir sobre la calidad de la medicina del país, realmente. No quiero entrar en muchos detalles, pero Pero aquí hay muy existen- buenos médicos. Por supuesto que sí, pero como sistema de salud hay mucha Sí. deficiencia en ese sentido. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta, estamos cambiando el tema, pero bueno, es que hay muy poca regulación sobre Sí. el uso de la telemedicina. Hay muchas personas que la están utilizando y la están implementando, lo están haciendo por su aire, porque el país no tiene regulación. Sí. Claro. Y así pasa en diferentes aspectos de la prestación de servicios. Inclusive, ahora que ustedes mencionaban de qué debería de mejorar, usted decía que es un sistema. En realidad nosotros no tenemos un sistema de salud, porque es que un sistema... tú a propósito que estaba hablando hoy del significado de las palabras y el significado de los conceptos, un sistema se comunica. Y el problema es que nosotros no comunicamos el Islas. sistema. Entonces, mi experto de salud mental no se comunica con el clínico. Y al revés. Entonces tú tomas decisiones que afectan lo que está pasando en el Claro. aspecto de la salud mental. La interconsulta y, la viceversa. referencia y Y contrarreferencia. eso no existe. No, aquí no. No Es existe. cierto, Entonces es cierto. cuesta mucho entender al individuo como un todo. Y ese todo hace que se pierdan muchísimas oportunidades de hacer claro. muchísimas cosas bien. O sea, Pero al margen de eso, por lo menos la medicina privada, aquí se hace buena medicina privada. sí, sí. Se hace buena medicina Sí, sí, sí. privada. Que tenemos deficiencia en nuestra medicina pública, por supuesto que sí que tenemos Sí, muchísima deficiencia. claro. Tenemos mucha. Y eso tiene que ver Vamos con a el decir sistema cómo se de dice ahora, consecuencia. tenemos oportunidades. Sí, sí, sí. Comenzamos contigo, Robert. Sí. ¿Qué es el síndrome de Asia? ¿Qué es eso? Yo diría que ¿qué son? Porque... Son varios. Sí, lo que pasa es que es un concepto que se acuñó en el 2011. ¿Qué es un síndrome? Exacto, ahí vamos. Buena pregunta. Una serie. ¿Ya me puedo ir? Una serie de afectaciones que ocurren en diferentes sistemas. Entonces, en el 2011, tratando de explicar un fenómeno que se daba específicamente con la siliconiosis, que es inducida por el silicón, justamente asociado con los Pero del implantes. silicón de verdad, o sea. Sí, el que se utiliza en los Es que hay un implantes. solo silicón, hay un solo silicón. Sí, bueno, como estructura hay diferentes presentaciones. Pero la materia prima es la misma. Sí, Ok. lo que pasa es que hay modificaciones de la composición que se dan que han ido mejorando, inclusive para el tema de implantes. lo estético. Lo estético. Hay varias ya coformulaciones Ajá. que han ido reduciendo esa capacidad de estímulo inverso que se da proinflamatorio. ¿Qué es un estímulo Un inverso estímulo proinflamatorio? inverso es Aterriza, que Robert, cuando que tú no te en bávaro.
Ni en Punta Cana, en un congreso, por favor. Que el que me está escuchando en la calle sepa de qué estamos hablando. Sí, muy bien. Claro, manito, porque tú estás hablando de silicón. Ahorita están la gente hasta cuando en la nosotros papelería, ponemos algo dentro de nuestro cuerpo que no es reconocido como nuestro propio, Cuerpo extraño. se induce una respuesta inmunológica. Ok. Y esa respuesta inmunológica provoca que las células de nuestro sistema de defensa empiecen a liberar sustancias que son inflamatorias. Ok. Esas sustancias inflamatorias son proteínas que se conocen como citoquinas. Y esas citoquinas, entonces lo que hacen es que de manera involuntaria, si se quiere decir, porque no es su objetivo, ellas están tratando de funcionar para lo que evolutivamente fueron creadas. Y para aislar también al cuerpo extraño. Exacto, entonces tú atacan tratando de atacar a ese cuerpo extraño. Entendiendo que están defendiéndote a ti. Exactamente, lo que hace es que te provoca a ti una reacción adversa. Okay. Y esa citoquina es una palabra que escuchamos mucho cuando hablábamos de COVID. Claro que sí. Tormenta de citoquina. Sí, de hecho, la una respuesta inflamatoria que causaba el SARS-2 en las personas era una cascada inflamatoria. Pero eso pasa con la mayoría de los virus, porque los virus son proteínas que son reconocidas como extrañas y que nuestro sistema de defensa, que ha durado toda nuestra evolución tratando de perfeccionarse, pues tratando de ir perfeccionándose, nos causa también, en mis clases de inmunología, yo siempre le digo a los estudiantes que el sistema inmunológico nos provoca un fuego amistoso. Ese fuego amistoso literalmente nos prende todo el sistema y desafortunadamente tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias son eliminar lo que lo está causando. Entonces, el síndrome de Asia fue descrito en el 2011 tratando de poder entender. Pero perdona, ¿eso es un ataque paulatino? ¿O puede ser un ataque súbito masivo? Normalmente es agudo. Normalmente es agudo. Lo que pasa es, y tratando de explicar esa pregunta que tú me haces, el sistema inmunológico tiene una respuesta inmediata, que es lo que nosotros conocemos como respuesta innata, o sea, siempre está ahí. Pero hay una respuesta inmunológica que se debe de crear, y a eso se le conoce como respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa puede tomar 7 a 14 días para formarse. Por eso, ustedes siempre escuchan que después de 7 a 14 días tú tienes anticuerpos inducidos por tal cosa. ¿Por qué? Porque toma tiempo generar esa respuesta adaptativa. Como pasa con las vacunas. Que cuando tú te vacunas, inmediatamente tú no estás protegida, sino que esa protección se va desarrollando progresivo. Porque depende de un grupo de células del sistema inmunológico que toman más tiempo para poder generar esa maduración. Lo que pasa es que cuando esa maduración de esas células adaptativas ocurre, casi siempre van a generar lo que va a pasar después, que es memoria inmunológica. Es el sistema adaptativo quien genera una memoria. Si tú te vuelves a exponer de nuevo a lo mismo que te ha causado una memoria inmunológica, entonces tú vas a desarrollar un proceso inflamatorio específico por eso. Entonces, los síndromes autoinmunes inflamatorios inducidos por adyuvantes, que es como se le llama en español al síndrome de Asia. Asia son las letras. Síndrome autoinmune inducido por adyuvantes. Inflamatorio inducido por adyuvantes. ¿Y qué es un adyuvante? Un adyuvante es algo que nosotros utilizamos en algunos compuestos biológicos para hacer que el sistema inmunológico se prenda. Por ejemplo, si yo voy a poner una vacuna, el antígeno que yo estoy poniendo, que vamos a decir la vacuna de SARS-2, el COVID, yo lo que hacen en investigación es ver qué antígeno, o sea, qué proteína de ese virus va a producir una memoria, va a generar que el sistema inmunológico se active. Ahora, naturalmente, eso tomaría mucho tiempo para que ocurra. Y ya te acabo de decir el tiempo más o menos. Vamos a tomar 14 días solamente. Un sistema inmunológico que está dormido, yo tengo que activarlo.
Y lo que hace es que descubrimos muchísimos años atrás, inclusive se descubrió cuando las vacunas parenterales de polio, que eran las que se inyectaban, no la oral no la que que se nosotros tomaba. utilizamos en la actualidad, que si se le agregaba hidróxido de aluminio a las vacunas, a la fórmula, ese hidróxido de aluminio servía como si tú pusieras un fósforo en una cubeta llena de gasolina y se prendía. Okay. Y lo hacía rápido. Desde el punto de vista de adquirir memoria para la comunidad, para proteger en una situación específica de urgencia, de una patología o de una infección emergente, pues tú necesitas que realmente quien se vacune genere anticuerpos rápidos. Okay. Entonces, ese hidróxido de aluminio se le conoce como un adyuvante. Okay. Es una sustancia que va a ayudar a que se genere un estímulo del sistema O sea, es como inmunológico. en buen dominicano, un acelerador. Exactamente. Ok. El asunto es que nuestro sistema inmunológico no entiende ese concepto, porque ese es un concepto manipulado por nosotros. Por la ciencia, claro. Entonces, hay un conjunto de personas que tienen una predisposición. A esa predisposición es genética, o sea, es una característica genética. Las características, cada uno de nosotros somos distintos porque tenemos haplogrupos distintos. Un haplogrupo es una característica genética que tiene un individuo que lo hace ser como es. Okay. Y entonces hay un grupo de HLAs o de antígenos leucocitarios humanos, que es como se le llama eso, que están asociados a que haya una mayor predisposición, a que si tú te expones a un adyuvante como ese, entonces tú desarrolles una reacción inflamatoria que desafortunadamente te ataca a ti mismo. Okay. Por lo tanto, se considera como autoinmune. Okay. Tu mismo sistema de defensa te ataca a ti mismo. Okay. Y lo hace de manera sistémica. ¿De dónde sacamos nosotras esto? Esto fue lo que ocurrió con la presentadora la ex presentadora de Univisión, que Bárbara Bermudo, que tuvo que retirarse los implantes. Eso fue lo que ocurrió con Alejandra Guzmán, que estuvo al borde de la muerte por un tema con implantes de silicona. Ella se inyectó cosas también. Okay. Yo tengo una pregunta. Voy por ahí. Yo tengo una pregunta. Voy por ahí. Es la calidad, está relacionado con la calidad, está relacionado con esa condición genética. ¿Por dónde vamos? Sí. Mi pregunta es, Robert, específicamente, ¿este síndrome está asociado a el uso de implantes o es donde más se ve? Lo que pasa es que la primera vez que este tipo de síndrome fue descrito se asoció con la silicona. Okay. Con el silicón como componente. Entonces, por esa razón, la raíz etiológica, o sea, la razón más frecuente que se asocia con este tipo de síndromes siempre va a ser estos compuestos. Ahora, no es la única. ¿Y qué pasa? Una cosa muy importante. Yo les mencionaba a ustedes que si tú te expones a un adyuvante una vez y te reexpones a algo que te induce una reacción inflamatoria, por segunda vez tu respuesta inmunológica va a ser peor. Es lo que pasa. Por lo tanto, puede ser, y me da porque no conozco el caso de ella, puede ser que tal vez sí, que fue la primera exposición por un implante que tuvo, pero también pudo ser que hubiese tenido una sensibilización previa a otro adyuvante que, a propósito de que se colocó el implante, entonces ya estaba sensibilizado, tenía ya anticuerpos preformados, y esos anticuerpos preformados lo que hicieron fue que desencadenaron un peor pronóstico después de haber puesto el implante. A mí me llamó es como una serie de pero ¿cómo pasa tanto tiempo después? Lo que pasa, pero lo que pasa es que esto se viene estudiando en los últimos años. Las mujeres se han comenzado a dar cuenta de una serie de sintomatología que ellas no tenían explicación de qué era lo que estaba pasando. Y ya luego, posteriormente, es que se viene a asociar esta sintomatología con el síndrome. Yo, por ejemplo, o sea, la investigación va surgiendo en función de la necesidad. Claro, porque ahí se enfermaban mucho, se sentían cansadas, una serie de manifestaciones. Uno de los criterios principales que se toman para el síndrome de Asia incluyen
la mialgia, que es el dolor muscular, la pérdida de fuerza, trastornos cognitivos, inclusive trastorno del sueño y pirexia, o sea, la resequedad en la mucosa. O sea, todo cansancio. Yo tengo, por ejemplo... Son elementos que pareciese ser como si fuera un síndrome de fatiga crónica. Exactamente. Pero no lo es. Que realmente no es el síndrome de... Yo tengo, por ejemplo, 6 amigas y las 6 tienen síndrome de Asia. Ya todas se extrajeron los implantes. Pero mi pregunta es, después de tú extraer el implante, ¿tu cuerpo vuelve a su normalidad? Sí. O sea, tú dejas de presentar síntomas y todo vuelve a lo que era antes. Sí, porque es una respuesta inducida. Por eso se le conoce como asociada o inducida por la adyuvante. Y una vez, eso es lo que se ha descrito, una vez que se elimina ¿cómo se dice esto en español? El trigger, el detonante. Desde que tú eliminas el detonante, pues automáticamente el sistema inmunológico dice, se desapareció lo que me causaba problemas. Vuelvo a otra pregunta. ¿Qué pasa con todas estas señales de ataque que el cuerpo está dando, que tú estás sintiendo, si tú no las escuchas y pasa mucho tiempo? O sea, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Mira qué pasa. Como es una afección inflamatoria, hay inflamaciones crónicas y la cronicidad de los procesos inflamatorios van a producir daños a largo plazo. Ok. Entonces, tú tienes eso es lo que yo preguntaba de lo progresivo. Tú vas a tener mucho dolor muscular crónico. Entendamos, otra vez, voy a la terminología. Señores, crónico no es grave. No. Crónico es tiempo. Cronos, tiempo, en el tiempo. Exactamente. La agudeza, para hacer la juxtaposición, la agudeza pasa prácticamente de inmediato. O sea, si el adyuvante es la causa, muy probablemente te va a dar los síntomas muy rápido en el tiempo. Y luego entonces tú, que no le prestas atención tal vez, como tú me mencionabas, o porque tal vez lo puedes asociar con otra cosa, o lo asocias con otra cosa. Tú empiezas a asociar con otras cosas, y ahí entra... ¿Qué es lo que hace que tú vayas sentándote en un sillón a otro sillón? Hasta tú entras ahí. Porque te llega una persona que tiene una fatiga que no sabe por qué razón le pasa, y de repente no tiene fuerza y no quiere hacer cosas. Entonces, de repente tú dices... Pero será que estamos... tendrá tristeza, estará deprimido, estará distímico. Entonces, esa persona empieza a ir a diferentes especialistas. Va con los distintos Una especialistas. cosa importante que tú mencionabas, y eso es muy interesante, no se han descrito más de 5,000 casos de síndrome de Asia. Perdona, ¿cómo se hace el diagnóstico diferenciado? Ese es el asunto. Que tú tienes los criterios mayores, que fueron lo que les mencioné, de la única manera que se pueden relacionar o asociar definitivamente con el factor inflamatorio es a través de la realización de pruebas de HLA. O sea, la identificación de los haplogrupos, exactamente, por estudios de histocompatibilidad. Y los estudios de histocompatibilidad son lo que entonces ya definitivamente te ayudan a ti como experto a decir, bueno, definitivamente es posible que sea y se hace esto. Por descarte también, o sea. Eso es muy importante, y usted lo mencionó, es posible, porque realmente si tú utilizas estos criterios mayores, hay mucha patología que te lo pueden dar. Que se parezcan. Síntomas también muy generales, que es cansancio, resequedad. Autoinmune. Te estoy hablando de que, por ejemplo, el síndrome de Sjögren da esto. Y la vejez un poco también. Y la menopausia, también, claro. No, es verdad. Claro, pero por ejemplo, o sea que todas aquellas señoras mayores de 55 que tengan implantes, pero que cuando se levanten se sienten que le pasó. Usted no tiene eso, usted solamente está crujiente. Eso es el calendario que está afectando. Porque a mí me llama la atención, te lo digo, porque específicamente... Espérate, Cristal, tú eres desagradable. Yo no tengo implantes, pero a mí me duele todo. Yo no tengo 40 y me duele también. Con relación al tema de si usted tiene implantes, si usted tiene alguna pregunta, porque usted puede reconocerse en algunos de estos síntomas que no necesariamente estén vinculados a la edad.
Por favor. Estamos hablando de eso, no de porque crujencia. mira, soy bastante seria en relación a esto. Usted puede hacerse cirugía, usted puede hacer tratamientos que combatan la edad, pero que no se le olvide que adentro usted tiene una edad. Por supuesto. Ese cuerpo tiene una edad. Independientemente de todo lo que usted haga por fuera, aquí adentro usted tiene una edad. Sí. Y es importante que usted sepa que hay cosas que definitivamente en determinada edad usted ya no puede hacer. Claro. Al menos no las puede hacer. O sea, yo con 61 no puedo hacer el mismo levantamiento de peso o de pesas que yo hacía con 45. Claro. Y mira, es importante algo que no mencionamos respecto a las enfermedades autoinmunes. Es que las enfermedades autoinmunes están asociadas mucho con la teoría estrogénica. O sea, se asocia mucho con los extremos. Ajá. O durante la pubertad o durante la menopausia. Entonces, casi siempre, por ejemplo, una persona que debuta con lupus eritematoso sistémico, casi siempre lo hacen en esos extremos de la vida o asociados a algo que estimula la respuesta inmunológica. Por ejemplo, una infección grave puede generar una enfermedad autoinmune, porque una enfermedad autoinmune es simplemente una dislocación, si se quiere decir, del sistema inmunológico de atacarnos a nosotros mismos. No sabe qué es lo que va a atacar y lo que hace es que empieza a ataca a sí mismo. atacarte a ti mismo. Entonces, muchas de estas enfermedades también van a estar asociadas, muy probablemente, que sea más frecuente en mujeres. Ahora, una cosa, doctor, como preguntaba Cristal, una vez tú extraes ese cuerpo extraño, el organismo se regula en este caso. Sí, bueno. Y obviamente saber que si vuelves a hacerlo, tienes que tener mucho cuidado y discutirlo con un experto, porque ya tú tuviste una reacción anterior inflamatoria, que eso, déjeme decirle que también pasa. Muchas personas que tienen que retirarse un implante y aparece un genio que le dice, no, te vamos a poner otra cosa. Y al final es lo mismo. Porque este no lo tiene. Te iba a preguntar. Entonces, la segunda vez tú corres un mayor riesgo de desarrollar una reacción inflamatoria severa que pueda poner en riesgo. Te iba a preguntar, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, del tema del silicón y lo que provoca en el cuerpo, pero cuando tú tienes que hacer implantes de otra cosa, no de tipo estético, ¿pudiera tener el cuerpo esa reacción? Por ejemplo, una válvula o piel, o una cadera, de hecho, o piel, o sea, otras partes. Cuando tú te injertas un órgano. Exacto, eso iba a preguntar. De hecho, te lo olvidé al principio, de que cuando hablamos de silicón, casi siempre uno lo asocia con los implantes mamarios. Exacto. Pero no, hay otras piezas que te ponen. Claro, mira, tú mencionaste las válvulas. Las válvulas cardíacas, el reemplazo de válvulas se hace con válvulas que están hechas de poliuretano, que es un derivado de silicón. Entonces, puede producir. En los reemplazos de rodilla, los reemplazos de cadera, o sea, esas piezas. Las articulaciones que se sustituyen también están hechas de eso. O sea, por esa razón, no debemos de solamente limitarnos al fenómeno de la parte estética. Claro, que solamente lo estético. Sino que eso también puede pasar en Pero otras yo pienso que el tema es muy importante tratarlo para hacer conciencia con las personas que se están haciendo esos pequeños implantes estéticos, pensando que eso no va a pasar una morbilidad, que eso no va a crear ninguna enfermedad. Y que hacen estética de turismo, porque vienen en un fin de semana y se quieren ir al otro. Y eso es arriesgado. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo... ¿Tú sabes cuál es la frase fatídica? De algo hay que morirse. No, pero por ejemplo... es una frase fatídica. Sí. Yo recuerdo, en el caso cuando yo me estaba evaluando para operarme con el doctor Díaz, él decía... García. Yo le pregunté, ay señores, ¿verdad? Es que estamos hablando de válvula y pensé en el doctor Díaz. Yo le preguntaba a Pablo, específicamente, para esas pacientes de fuera que venían, ¿qué tiempo
tenían que durar recuperación. Y él me explicaba cosas que la gente no piensa, como lo que te puede afectar la presurización de la cabina, la altura, esas horas sentadas en una posición que no es la correcta recién operados. Esas son cosas que son muy delicadas. Y ese efecto es a un poquito más largo plazo, porque ha habido casos de personas que hacen tromboembolia justamente posterior a una cirugía mayor, que agarran un avión feliz de la vida. Bueno, y cuando la misma Tania lo ha explicado también. Incluso Tania dice, señores, tiene que durar mes y medio aquí o no las opero. Yo desde que llegué el domingo hasta hoy, yo llevo 4 libras menos, pero yo llegué con las piernas impresionantemente inflamadas. Entonces, las piernas y las manos. 14, y eso que 13, fueron 14 horas de vuelo, pero a todo esto levantándome, caminando, movilizándome. 14 horas de Robert, vuelo. yo te tenía otra pregunta. La última. ¿Hay alguna forma de identificar o prever antes de uno someterse? Vamos a obviar las cirugías plásticas. Vamos a hablar de una válvula, vamos a hablar de una prótesis de cadera. ¿Hay alguna forma de identificar que tú pudieras tener una predisposición a sufrir del síndrome de Asia? No existe un estándar para determinarlo, pero historias familiares con enfermedades autoinmunes es un criterio para tú poder sospechar que sí puede ocurrir de nuevo, porque hay un componente genético y hereditario dentro del mismo. Y se pudiera manejar con medicamentos para disminuir la reactividad. También, ¿qué es lo que pasa con los...? Mira, también hay algunas cosas que se recomiendan por las buenas prácticas, más que inclusive hasta por las mismas guías, por buenas prácticas, que es utilizar lo que te van a implantar. Si es, obviamente, si estamos hablando de una cirugía en la que no hay tiempo, pues no te queda de otra. Claro. Pero cuando son electivas, la exposición de colocar un puntito del mismo compuesto en otro la lado, piel, para ver si hay alguna reacción, como si fuera una prueba de alergia. Igual, eso te va a permitir a ti como médico identificar si hay probabilidad de que esa persona pueda desarrollar una reacción inflamatoria seria. Gracias, doctor. Educación para la salud. Qué bueno, qué bueno. Y es fácil con él, es fácil. Vamos un momento con Alejandro, venimos, no te tienes que ir. Esta parte este tema te va a gustar. Estoy segura de que te interesa muchísimo. E incluso anímate a participar. Hablamos de... Él como epidemiólogo debe de saber, el tema de la violencia tiene un impacto, una trascendencia en la salud pública importantísima. Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que eso no lo vemos. Seguimos sin visibilizarlo. El tema de violencia es un tema de salud pública. Claro. Vamos a publicidad, ya volvemos.